Imagina que una noche tu comunidad deja de sentirse segura, que las reuniones se hacen en silencio, que las personas comienzan a desconfiar unas de otras y que poco a poco el miedo se comienza a naturalizar en tu comunidad. Eso fue lo que vivieron miles de familias peruanas durante la época del terrorismo. Cuando escuchamos el nombre Sendero Luminoso solemos pensar en violencia, atentados y uno de los episodios más oscuros de nuestra historia. Pero para entender cómo llegamos a este punto, debemos formularnos una pregunta muy importante. ¿Por qué Sendero Luminoso surgió precisamente en Ayacucho? Responder esa pregunta implica mirar más allá de los hechos violentos. Significa analizar el contexto social, político y cultural de una región que fue abandonada o olvidada por el Estado. También significa escuchar las voces de quienes vivieron aquellos años y de quienes hoy conservan la memoria de ese episodio tan oscuro. Bienvenidos a las raíces de la violencia. Para responder nuestra pregunta tenemos que viajar al pasado. Durante los años 60 y 70, Ayacucho fue una de las regiones más pobres del Perú. Muchas comunidades tenían dificultades en la salud, educación e infraestructura básica. A esta situación se le sumaba el fuerte centralismo del país. Mientras muchas decisiones se tomaban en Lima, numerosas regiones andinas sentían que sus necesidades quedaban relegadas. Además, muchas personas que hablaban quechua o provenían de comunidades campesinas experimentaban discriminación y una limitada participación política. Sin embargo, los investigadores coinciden en que la pobreza por sí sola no explica el surgimiento del Sendero Luminoso. Por eso debemos observar otros factores que también influyen en este proceso. Antes de continuar, vamos a hacer una breve entrevista a personas que vivieron en esta época. La pregunta es, ¿cómo usted vivió esta situación política social durante el Sendero Luminoso? Cayara siempre ha sido un pueblo pequeño, abandonado de por sí casi siempre por el Estado, porque casi no hubo presencia del Estado, pero en lo que es en general tenía una vida tranquila, las familias vivíamos de forma tranquila, los varones se dedicaban a la agricultura, las mujeres se dedicaban juntamente con los esposos, iban a las chacras y por nuestra parte nosotros, los jóvenes, los chiquillos, pues teníamos que ir a pastear nuestras ovejas, nuestras vacas. En el caso de las mujeres era mucho más difícil porque primero estaba la responsabilidad de pastear a nuestros animales que ir a la escuela, ¿no? Pero dentro de todo ese contexto era un pueblo muy armonioso, donde vivíamos alegremente nuestras fiestas tradicionales como 23 de junio y demás cosas, ¿no? Pero armoniosamente tranquilo. Escuchar estos recuerdos nos ayuda a comprender algo muy importante. El conflicto armado no surgió de un día para otro, sino que fue la acumulación de varios problemas durante muchos años. Por eso surge la siguiente pregunta. Desde su experiencia, ¿por qué cree que algunas personas comenzaron a sentirse atraídas por discursos más radicales? Desde que escuché, desde que vi, pues Sendero Luminoso aparece haciendo sus grandes discursos, ¿no? Proponiendo el cambio social. Sobre todo, como dije a un inicio, Cayara ha sido un distrito olvidado prácticamente por el Estado. Aquella fecha, Belaúnde, Alan García, pues no se recordaba de nosotros, era olvidado, y Sendero llega con una propuesta de que esto iba a acabar y de que iba a haber mayor equidad, mayores oportunidades para nosotros. Entonces, a raíz de eso, muchas personas también se metieron, también empezaron a seguir esas propuestas, esas ideologías de Sendero, de Abimael, de todos ellos, pero también hubo mucha confusión en mi pueblo. En Cayara hubo mucha confusión porque muchas de las personas pues no sabían ni siquiera leer y bueno, se dejaron engañar fácilmente, ¿no? Entonces se dejaron y tuvieron que empezaron a enrolarse a estas listas, y producto de esto pues Cayara fue un distrito muy torturado, y que ha pasado mucho por lo que no tenemos el ejemplo de la matanza de Erusco el 13 de mayo en el 87,
en donde se dio, ¿no?, la matanza en Quechua, que fue en ahí, incluso donde murieron también mis abuelitos, ¿no?, y mis tíos, todos. Ajá, y eso fue dado, esa matanza no fue dado por el terrorismo, esa matanza fue hecho por el ejército, porque nosotros estábamos ahí, era tiempo de cosecha, era plena cosecha, y vinieron los militares diciendo que alguien había manifestado que todos los que estaban ahí, todos mis abuelitos, todos los que estábamos, como se llama, simplemente éramos terroristas, pero no lo era así. Muchas gracias por compartir sus recuerdos y reflexiones. Además del contexto social, existe otro elemento fundamental para comprender el surgimiento de Sendero Luminoso, y es la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Su reapertura en el año 1959 cambió profundamente la vida intelectual de Ayacucho. Esta universidad se convirtió en un espacio donde circulaban distintas corrientes políticas e ideológicas. Ahí destacó Abimael Guzmán, profesor universitario que desarrolló una interpretación radical del maoísmo. Según su visión, los problemas del país deberían solucionarse con una revolución armada. Era su única solución para resolver los problemas. Durante varios años construyó una organización política cada vez más disciplinada. Finalmente, el 17 de mayo de 1980, la quema de ánforas electorales en Chuschi marcó el inicio de las acciones armadas de Sendero Luminoso. Hasta aquí hemos hablado de historia, de contexto y decisiones políticas. Pero detrás de ello hubo personas, familias y comunidades que sufrieron esta triste historia. Desde afuera, cuando se habla de Ayacucho, siempre se recuerda como la cuna de Sendero Luminoso. Pero, ¿cómo se vive esta historia desde quienes crecieron ahí? Por eso conversamos con Gianmarco, un joven ayacuchano que recopiló información directa de testigos. Cuando las personas mayores recuerdan esta época, ¿qué es lo que más les suele marcar en sus recuerdos? Si los hinchis te visitaban a tu casa, Sendero Luminoso te visitaba a tu casa, entonces te reconocía como parte de ellos. Eso se lleva el recuerdo de las personas antiguas. Otra experiencia que se puede vivir, los hinchis, más que nada, en la época del terrorismo, saqueaban lo que eran las comidas, lo que eran en las tiendas, y bueno, e incluso venían policías de Lima hasta las zonas de los campesinos y veía a alguna mujer y la torturaba, la violaba. Entonces, llevar esa experiencia de las personas es donde tienen esa trauma. Muchas veces la historia se cuenta mediante fechas y acontecimientos, pero para quienes lo vivieron, los recuerdos suelen estar relacionados con el miedo, la incertidumbre y las pérdidas que dejó la violencia. También hicimos una segunda pregunta. Algunas personas comentan que durante muchos años se hicieron prejuicios contra la ciudad de Ayacucho y sus habitantes por haber sido la cuna de Sendero Luminoso. ¿Has escuchado algo parecido en los testimonios que recopilaste? En Ayacucho ya se perdió esas ideas. La mayoría, los universitarios ya no tienen esa idea. Los que pueden tener esas ideas son los señores antiguos, porque ellos no olvidan. Mataron a muchos familiares, como el caso de la Cantuta. Decir que hay prejuicios hacia los ayacuchanos, anteriormente era eso. Ahora no. Pero con lo que pasó en el año 2022, la marcha contra Dina Boluarte, si tú venías o de Cusco, de Arequipa, o sea, si eras fuera de Lima y venías pacíficamente a marchar, te llamaban terroco. Gracias por compartir estas reflexiones. Escuchar esas experiencias nos recuerda que la historia también es parte de compartir nuestras memorias que aún siguen presentes.
Cuando hablamos del conflicto armado interno, hablamos de un periodo que dejó heridas profundas a miles de familias peruanas. Las principales víctimas fueron poblaciones rurales y campesinas, especialmente de las regiones andinas. Además de la violencia ejercida por Sendero Luminoso, diversas investigaciones también han documentado abusos y violencia de derechos humanos cometidos por agentes del Estado durante este conflicto. Por eso, resulta importante poder comprender este periodo con toda su complejidad. Analizar las causas del conflicto no significa justificar la violencia, significa entender cómo se desarrolló para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Aunque el conflicto terminó hace más de 2 décadas, algunas de las desigualdades que afectaban a muchas comunidades continúan siendo motivo de debate. Las brechas educativas, la exclusión social y las diferencias entre regiones del país siguen siendo desafíos que no han desaparecido por completo. Por eso estudiar este periodo no consiste únicamente en recordar el pasado. También implica reflexionar sobre cómo construir una sociedad más inclusiva y democrática. Después de haber recorrido todo este contexto histórico, volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué surgió Sendero Luminoso en Ayacucho? La respuesta no puede reducirse a una sola causa. Su aparición fue el resultado de diversos factores sociales, políticos e ideológicos que coincidieron en un mismo momento histórico. La exclusión histórica del mundo andino, el abandono del gobierno, las desigualdades acumuladas durante muchos años y las limitaciones de la democracia en Perú formaron parte del contexto que permitió el surgimiento de este movimiento. Pero comprender este proceso también implica escuchar las voces de quienes vivieron sus consecuencias. Los testimonios que hemos escuchado nos recuerdan que detrás de los acontecimientos históricos existen personas, familias y comunidades que enfrentaron el miedo, la pérdida y la incertidumbre. Por eso estudiar el surgimiento del Sendero Luminoso no significa justificar la violencia, significa entender las condiciones que hicieron posible que esto pasara. La historia de Ayacucho no es solamente una historia de un lugar donde comenzó un conflicto, también es la historia de comunidades que durante mucho tiempo buscaron ser escuchadas. Comprender este pasado nos recuerda que la violencia no surge de la nada, aparece cuando los problemas, las desigualdades y las voces ignoradas acumulan durante años sin encontrar soluciones. Por eso, conocer nuestra historia no es solo un ejercicio de la memoria, es una responsabilidad que nos invita a construir un país más justo, más inclusivo, donde ninguna forma de violencia vuelva a parecer una solución. Gracias por acompañarnos en este episodio. Las raíces de la violencia.